Buenas tardes, chicos. Dale, profe. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas. Bien. Veamos cuántos estamos en la reunión. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, una consulta, profe, antes que comience la fiesta. El deber que hay de gestión sobre Tenemos que explicarlo ahorita. No, hay uno sobre el cuadro comparativo. Ujú. Ya, es que hay como 23 clases de De inventario. esa vaina. Exactamente, de inventario. O sea, ¿puedo poner uno y un concepto pequeño Pero o...? categorízalos. O sea, por ejemplo, cada 5 sectores uno, o sea, o cada 5 otro, así puede ser. Lo que debes de hacer primero es revisar varias fuentes. ¿Sí? Revisar varias fuentes, porque en ocasiones una sola fuente te puede decir que se clasifican en 30 criterios, ¿no? Pero a veces Claro. son exagerados. Entonces revisa varias fuentes. Después que la que encontré 23, la que tenía más, la que tenía menos. Pero tienes que revisar varias fuentes y más o menos observa cuáles son las categorías que clasifican en común todas estas fuentes. El resto, pues, a veces es relleno. Ah, ya. No O necesariamente sea, por tiene que ser. ejemplo, hay 3 que tienen casi el mismo significado. Puedo poner que los 3 tienen el mismo significado. Si tú crees conveniente, sí. Ah, ya, profe. Gracias. Sí. Bien. Veamos, tenemos 17. Esperemos un momento más. Mientras, pues, observemos su modo. Bueno, la prueba de simulación fue el 27. El material, el taller que van a hacer hoy, lo pueden subir hasta mañana, tengo entendido. A ver, no. Sí, mañana hasta las 5:59 de la tarde. Pero obviamente si lo hacen ahora, pues no habría problema. Y la tarea que está hasta el 3 de agosto a las 4 de la tarde. ¿Sí? Tienen también una evolución del concepto de inventario. Desarrollo un timeline de la evolución del concepto de inventario. Muy bien. Y el cuadro comparativo que mencionaba hace un momento el señor Mera. Pero estos dos pues ya tienen ¿dónde está? Acá. Desde el 26 lo pudieron haber adelantado y tienen hasta el 3 de agosto, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ya estamos 18. Vamos, no he abierto el archivo, voy a abrir el archivo. ¿Dónde está? Aquí está, vamos a ver. Muy bien. El archivo que ustedes tienen también en el Edmodo. Si van a hacer conmigo, pues también lo abren y abrimos la diapositiva también. Bien. Perfecto. Entremos entonces a ver la teoría. Luego entramos a la parte práctica, ¿no? Bien, 19 de 20 y pico. Veamos aquí. Tito. Voy a
grabar en el video Alvarado, Anchundia, Estudillo, Avelino, Cabezas, Cantos, Moreira, Flores, Flores Jurado, Gusqui, Mera, Olaya, Pacheco, Pérez, Villasagua, Proaño, Sevillano, González, Pacheco, otra vez. Ya. Ok, el resto no está. Después, no sé. Después el resto va a decir, no, que yo entrego los trabajos. O si no, algún otro pretexto que pongan. Ya sabemos, pues. Que lo que hacen es prácticamente ver el video después y lo que hay. Y asumo que hasta se prestan los deberes, por lo cual está mal, ¿no? Lo mismo que mencionaba hace un momento en la clase. Las ganas de aprender en clases virtuales se ven más acentuadas que en clases presenciales. Aquí solo aprende el que quiere aprender. El resto, el que copia, quiere sacar una nota, ese nunca va a aprender. ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso depende de cada persona, lamentablemente, ¿no? Pero sí sería bueno que, al menos que las otras personas que no están, pues sí, y ahí se van agregando, ¿eh? Voy ya mismo empiezo a hacer preguntas, porque son los que van entrando y se quedan nomás conectados y no aportan, se pasan los deberes. Hay un grupito como de 5 que se pasa los deberes. Y lo peor es que les voy a empezar a bajar los puntos nuevamente y me van a decir, no, se parecen, pero no son. Y no se dan cuenta que eso se puede ver hasta por los mismos archivos que se comparten. ¿Sí? Entonces, bueno. Al momento de crearlo, ¿verdad? O sea... Hay que con el nombre del que lo hace. O sea... Ya, eso dije todo. Exacto, por lo menos si tú cambias, ya un trabajo hiciste, ya no buscaste la información, pero por lo menos al momento de cambiar y el formato y todo, ya te esforzaste un 5%, ya es distinto a que solo copies el trabajo. Profe, yo tengo una consultita, disculpe, yo quería hacer esta pregunta la clase anterior, Dime. Pero bueno, hubo dificultades. Lo que pasa es que el trabajo que hicimos en clase, la actividad en clase, al momento de subir, no sé si eso lo preguntaron, pero no lo escuché igual, pero el trabajo que usted habíamos hecho en clases, al momento de subirlo se subió, pero al momento de abrir el archivo no abría directo. Ya. Ya, entonces eso pasó en el caso 1 y 2 y en el 3. O sea, directamente en la plataforma no se podía abrir, salía error. No sé si es algo ya del formato de Excel que usted pasó o qué. No, ¿por qué? Porque otros sí lo han podido subir. Si nadie pudiera subir, tienen que seguir intentando. No, profesor, yo también tuve el mismo problema. Sí se puede subir, pero no se puede abrir el archivo. No es problema de formato, porque si 1 o 2 personas pueden subirlo, no es problema de formato. Ahí tienen que tener en cuenta, por eso les recomiendo hacerlo con tiempo y les doy tiempo. Que lo intenten y revisen precisamente que esté bien subido. Otra, les voy a rogar que no me envíen trabajos a la mensajería de Edmodo, porque yo ni siquiera los voy a revisar. ¿Sí? Ya se los he repetido y se los vuelvo a repetir y se los seguiré repitiendo. Yo no reviso deberes en la mensajería de Edmodo. ¿Sí? Bien. Probablemente sí se subió. Cuando yo veo que el archivo está ahí y hay algún problema para subir, yo le solicito la reentrega, el reenvío de la tarea. Así que por ese lado no hay... Lo que pasa es la vista previa no está permitida y sale error, como que hay una Pero a lo opción. mejor al descargarlo sí. Pues. Claro, sí, al descargar se puede ver. Ya, pues entonces, si no es así, yo veo que está el archivo, la fecha en la cual la subió, ¿sí? La fecha en la cual la subió, y yo le solicito que reenvíe, ¿no? Eso es una. Y la otra, no envíen los mensajes a Edmodo, yo no los voy a revisar, ya lo he dicho, no sé por qué me siguen enviando, o sea, creen que con eso
ya lo envié, si no lo envié, ya se lo envié por el modo, y yo no lo voy a revisar. Ya les expliqué la otra vez, y no sé por qué vuelven a enviarme a ellos. Igual lo veo, le respondí, y le dije... No, profe, lo que pasa es que ese era el inconveniente, que no se podía ver esa en vista previa, pero sí está subido normal. Sino que pasa que mi duda era pues que entonces, si no se abría, como una compañera había tenido un problema que si no le abría el archivo le salió nulo, entonces por eso le preguntaba. Pero no, sí está subido. pero yo a ella le solicité que reenvíe porque la fecha estaba bien. Ah, ya, listo. Gracias, profe. No hay de qué. Bien, vamos a empezar entonces con la asignatura. El señor Mera los delató. Obviamente es obvio, ¿no? Por cómo uno se da cuenta. Y eso es una manera, hay varias maneras de ver también. Esa es la manera más fácil de ver cuando copio, el de ver. Pero hay otras maneras para poder visualizarlo. En fin, entremos a ver ya lo que es gestión financiera a corto plazo. ¿Cuáles son los objetivos de la clase que vamos a perseguir? Vamos a explicar la importancia del ciclo de conversión de efectivo para la administración financiera a corto plazo. Vamos a calcular el tiempo que transcurre en que el efectivo se vuelva a convertir en efectivo. Y vamos a identificar las estrategias aplicables para la administración del ciclo operativo. Lo que pretendemos es que ustedes reconozcan la importancia del ciclo de conversión de efectivo en la administración financiera de corto plazo, que puedan estimar para su emprendimiento o el lugar donde trabajan el tiempo en que transcurre en el cual en el efectivo se vuelva a convertir en efectivo y ustedes pues le permitan aplicar las estrategias más pertinentes para administrar el ciclo efectivo. Bien, entonces esta fue una de las preguntas que hice al inicio de la materia. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que ustedes conocen, ¿no? Ya habíamos mencionado que las convencionales, es decir, a través de los préstamos bancarios, cartas de crédito, sobregiros, etc., suelen ser los pasivos más conocidos, más identificados. Ahora, nosotros también tenemos una manera de financiarnos que son a través de nuestras cuentas proveedores. Ya habíamos visto también que la empresa se puede financiar a través de las cuentas por pagar. A través del pasivo también se pueden dar la emisión de bonos, ¿sí? O papeles comerciales que permitan financiar a la empresa en un determinado momento que necesite dinero para financiar su operación, ¿no? O la adquisición de activos fijos, dependiendo cuál sea el fin de la empresa, cuál sea el fin del préstamo. También la empresa puede financiarse a través de emisiones de acciones, ¿sí? Es decir, a ver, tengo un mensaje aquí. Profe, Tommy Mocha tiene problemas con internet desde ayer, no puedo, siempre tiene problemas con mi Mocha. Así que ya eso ya es habitual. Ya mismo se debe conectar. Bien, entonces, habíamos mencionado la vía tradicional, que obviamente es la búsqueda de socios que aporten a la compañía, y otra es la búsqueda de nuevos inversionistas a través del mercado de valores, ¿no? Emisiones de nuevas acciones en el mercado de valores. Además, existen otros instrumentos como la titularización, lo habíamos explicado en su momento, que es un proceso en el cual para adquirir un determinado activo fijo, ¿sí? Lo titularizo, es decir, le digo a las personas que desean invertir que el flujo que genere ese activo me va a permitir a mí pagarles a ellos, ¿sí? Es como un préstamo. En este caso van a haber varias personas a quien le voy a deber, obviamente a diferencia del banco, que es un monto grande, van a ser montos pequeños y un rendimiento mucho menor. ¿Sí? Le voy a pagar esa deuda a cada uno, pero esa deuda va a ser pagada a través del flujo que genere ese activo. ¿Sí? Si algo ocurre, si la empresa le va mal y no puedo pagar esa deuda, únicamente pues voy a responder, o lo que va a responder es el activo como tal, ¿no? Entonces se vendería el activo y se tendría que responder por la cantidad que se le debe a cada uno de los acreedores. Eso es una figura también distinta para financiarse. Para eso queríamos
quería explicarles rápidamente una breve revisión de las formas de financiamiento. Ahora vamos a entrar al ciclo de conversión de efectivo. ¿Qué es el ciclo de conversión de efectivo? El ciclo de conversión de efectivo es el plazo que transcurre desde que yo le pago a mis proveedores hasta que convierto en efectivo las cuentas por cobrar. En otras palabras, es el momento en el cual yo pago a mis proveedores hasta el momento en que cobro las ventas. Ese es el ciclo de efectivo. ¿Sí? Obviamente, ¿qué me va a interesar a mí? Que ese ciclo sea lo más corto. ¿Sí? Es decir, recuperar mi efectivo lo más pronto posible. Ahora bien, un criterio, un ámbito más amplio de este ciclo es el ciclo operativo. El ciclo operativo, en cambio, me va a decir el tiempo que transcurre desde que inicia el proceso productivo hasta que cobro la venta de ese producto. Fíjense que es más amplio. Veamos la imagen aquí. Mucho más amplio. ¿Sí? Es un tiempo que transcurre desde que inicio el proceso productivo hasta que cobro esa venta. No obstante, el ciclo de conversión de efectivo es el tiempo en el cual transcurre desde que yo pago a mi proveedor hasta que cobro, ¿sí? Hasta que cobro mis cuentas, valga la redundancia, mis cuentas por cobrar. Cobro a mis clientes, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a interesar a mí? Que este ciclo de conversión de efectivo sea lo más corto posible. Porque si es muy largo, quiere decir que me estoy tardando en cobrar. ¿Sí? Me estoy tardando mucho en cobrar, me estoy tardando mucho en rotar esa cuenta, ¿sí? Lo cual debería ser lo más rápido posible. ¿Cómo calculamos el ciclo operativo? El ciclo operativo es igual a la edad promedia de inventario más el periodo promedio de cobro. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en indicadores de gestión? ¿Sí? Edad promedio de inventario o periodo promedio de inventario y periodo promedio de cobranzas. ¿Sí? El ciclo operativo va a ser igual a la cantidad de días en promedio que permanece mi mercadería en inventarios más la cantidad de días en promedio en que me tardo en cobrar la venta de esos productos. ¿Sí? Eso es igual al ciclo operativo. Ahora bien, el ciclo de conversión de efectivo, lo que habíamos conversado hace un momento, ¿sí? Es decir, el tiempo en que me tardo desde que pago a mis proveedores hasta que cobro a mis clientes, ese es el ciclo efectivo. ¿Sí? Recordemos, ciclo operativo, tiempo en el cual inicio mi proceso productivo y termina en el día o en el tiempo en el cual cobro las ventas de esos bienes. Y el ciclo de conversión de efectivo es igual al tiempo en el cual pago a mis proveedores hasta cuando cobro esa venta. ¿Sí? Siempre va a ser menor el ciclo efectivo en comparación al ciclo operativo. ¿Sí? Lo que me interesa en este caso es que el ciclo efectivo sea lo más rápido posible. ¿Cómo calculamos el ciclo efectivo? El ciclo efectivo es igual al ciclo operativo menos el periodo promedio de pago. Este periodo promedio de pago también ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? En los indicadores de gestión. Aunque también el ciclo de conversión de efectivo lo podemos calcular así. Edad promedio de inventario más periodo promedio de cobro menos periodo promedio de pago. Esto simplemente porque ya sabemos que el ciclo operativo es igual a la edad promedio de inventario más el periodo promedio de cobro, ¿no? Entonces, esto es igual a esto. Por eso, de las dos formas,
lo podemos calcular. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Bien, lo que les mencionaba, muchos se pueden sorprender de las siglas, pero ya la habíamos visto, ¿no? EPI, que es la edad promedio de inventario, o periodo promedio de inventario, implica la cantidad de días que mi mercadería se va a mantener en el inventario. Cuántos días se queda en la bodega hasta que yo la pueda vender. El periodo promedio de cobro va a ser igual al promedio de días que yo me estoy tardando en cobrar dichas cuentas a mis clientes, las cuentas por cobrar a mis clientes. Y el periodo promedio de pago implica cuántos días en promedio nos estamos tardando en pagar a mis proveedores. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bien, avancemos entonces. Veamos un ejemplo, ¿no? Leipzig produce celulosa. Mantiene un ciclo operativo de 120 días, es decir, desde que inicia su proceso operativo hasta que cobra las ventas de los materiales que produce, se tarda 120 días. Tiene una edad promedio de inventario de 80 días. Quiere decir que su mercadería en promedio en las bodegas permanece 80 días, ¿no? Un periodo promedio de cobro de 40 días. ¿Sí? Quiere decir que en promedio la empresa se está tardando en cobrar 40 días. Y un periodo promedio de pago de sus cuentas por pagar de 45 días. En promedio me estoy tardando 45 días en pagar a mis proveedores. Muy bien, entonces utilicemos esta fórmula, ¿no? Ciclo de conversión de efectivo va a ser igual a la edad promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. ¿Sí? 80 días, la edad promedio de inventario, 40 días el periodo promedio de cobro, 45 días el periodo promedio de pago. Eso quiere decir que mi ciclo de conversión de efectivo va a ser 75 días. ¿Sí? El ciclo operativo no necesito calcular porque ya que sé que son 120 días, ¿no? O lo que es igual, la edad promedio de inventario más el periodo promedio de cobro. 40 días. ¿Sí? Más los 80 días de inventario son 120 días del ciclo operativo. El mismo caso, pero con la fórmula que vimos al inicio, ciclo de conversión de efectivo va a ser igual al ciclo operativo 120 menos periodo promedio de pago 45 días, ¿no? Y vamos a obtener el mismo resultado, 75. Y son las dos formas de calcular el que tenemos el ciclo de conversión de efectivo. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor, antes de entrar al Excel? O sea, profe, podemos usar cualquiera de las dos fórmulas. Cualquiera, le da lo mismo. Da lo mismo. Sí, le va a dar lo mismo. Bien, entonces, fijémonos aquí. Habíamos dicho que el ciclo operativo de esta empresa, ¿sí? Es desde el día en que se compra a crédito la materia prima, fíjense, aquí me entregan la materia prima. No quiere decir que le estoy pagando, pero ya me dejan en la bodega la materia prima. ¿Sí? Todo este tiempo de aquí hasta aquí, esa mercadería permanece en inventarios. Hasta aquí, hasta el día 80. ¿Sí? Todo esto tarda 80 días. En este día yo la vendo, pero la vendo a crédito. Mucho ojo. ¿Sí? Y me tardo en cobrar 40 días. Entonces, mi ciclo operativo es 80 días que esa mercadería permanece en inventario
más 40 días que esa mercadería ha sido vendida y me tardo en cobrarla. ¿Sí? Pero de ese ciclo operativo, que son 120 días, yo le tengo que restar 45 días del periodo promedio de pago. ¿Sí? Quiere decir, en el día 0, me entregan la mercadería, me factura mi proveedor, y yo, transcurriendo ya 45 días, hago un pago. Tengo un flujo negativo, tengo una salida. ¿Sí? Tengo una salida. Hasta que se vuelva a ser efectivo, ¿sí? Hasta que vuelva a tener un flujo positivo de efectivo, se tardan 75 días. ¿Sí? ¿Qué me conviene a mí? Obviamente que este ciclo sea lo más corto, lo más rápido posible, ¿no? Eso es o bien cobrando rápido o bien pagando más lento. Si se puede ambos, mejor. Bien, veamos este ejemplo de Slow Pay. No, vamos de una al ejercicio de Excel. Vamos al Excel para no perder tiempo. ¿Dónde estamos? Por aquí, el Excel. Muy bien. Caso 1. Este caso de acá. Perfecto. Muy bien. Veamos el caso 1. En el 2007, la International Business Machines Corporation, IBM, registró cuentas por cobrar por 98.786 millones de dólares. Un inventario igual a 57.057 millones de dólares. IBM tenía una edad promedio de inventario de 17.5 días, un periodo promedio de cobro de 44.8 días y un periodo promedio de pago de 51.2 días. Me dice también que las cuentas por pagar de IBM eran de 57.416 millones. ¿Qué me pide? Estime el ciclo de conversión de efectivo y los recursos que IBM invirtió en este ciclo de conversión de efectivo, suponiendo que un año tiene 360 días. ¿Cómo afectaría a la inversión para el ciclo de conversión si el periodo promedio de cobro se incrementa en 3 días y el periodo promedio de pago se reduce en 2? ¿Cómo afectaría la inversión para el ciclo de conversión si el periodo promedio de cobro se reduce en 5 días y el periodo promedio de pago se incrementa en 3 días? Muy bien, paso a paso, ¿no? Primero hay que plantearlo. Bien, entonces, veamos aquí. ¿Qué es lo primero? Dice que tiene cuentas por cobrar por un monto de 98.786 millones. Perfecto. Vamos a darle un formato. Muy bien, 98.786 millones. Un inventario de 57.057 millones. Y cuentas por pagar de 57.146 millones. Perfecto. Ya tengo los montos. Ahora vamos con los días, ¿no? Habíamos dicho los días en promedio. Profe, disculpe, en cuentas por pagar no es 57.416, te puso 146. Aquí dice, registró cuentas por cobrar por 98.786 millones. No, por pagar, profe. 57.416, bien, me faltó cambiar el 1. Perfecto, gracias por la corrección, muchísimas gracias. Muy bien, ahora los días en promedio de cuentas por cobrar. ¿Dónde está? Por acá lo he puesto. Ya. Cuentas por cobrar, periodo promedio de cobro, 44.8.
Inventario 17.5 días. Y cuentas por pagar 51.2. Muy bien, alguien me escribió por aquí. 11.1, el ciclo de conversión de efectivo en Chundia. Vamos a ver en Chundia. Perfecto. Entonces, ciclo de conversión de efectivo, como bien dijo Anchundia, edad promedio de inventario, vamos a ver, más periodo promedio de cobro, menos periodo promedio de pago. Muy bien, 11.1 días es el ciclo de conversión de efectivo. Perfecto. Y el ciclo operativo va a ser igual al periodo promedio de cobro más el periodo promedio de inventario. 62.3 días. 62 días realmente. Bien, ya hemos contestado en parte la primera. ¿Sí? Aún falta contestar aquella parte que dice cuántos recursos invirtió. Muy bien, entonces, aquí me dice los días en promedio, ¿sí? Que esta cuenta rota, ¿no? ¿Sí? O en cuántos días aproximadamente se paga. Ahora, yo quiero saber las veces que ocurre esto en el año. ¿Alguien me puede decir cómo puedo determinar las veces que esto ocurre en el año? A ver, ¿qué tal se acuerdan los indicadores de gestión? Ya sé los días, pero yo quiero ver el número de veces que ocurre en el año. ¿Quién me puede ayudar? Se multiplica por 360, profe. Yo creo que se divide. Se divide 360 dividido para... 360. Exacto. 360 dividido para el número de días. Entonces, nos va a dar que esta cuenta rota 8 veces. Inventario rota 20 veces, 21 veces. Y cuentas por pagar rota 7 veces. Ya sé cuántas veces rota. ¿Sí? Ya sé cuántas veces rota. Ahora, yo quiero saber en cada una de estas veces cuánto necesito tener de dinero. ¿Sí? En cada una de estas veces, cuántos cobro. En cada una de estas veces, cuánto tengo inventario. Y en cada una de estas veces, cuánto pago. ¿Qué tengo que hacer? Se lo divide el monto dividido para las veces. Excelente. Entonces, cada una de estas veces o en cada ocasión que cobro todas las cuentas, cobraré $12.293.368. Sí, 12.293, 12.933. Muy bien. Lo mismo para el inventario. 57 millones dividido para el número de veces. Vamos a poner bien esto acá. $2.773.604.166.67. Y lo mismo para las cuentas por pagar. $8.165.831.111.11. ¿Sí? Mi inversión va a ser igual el mismo proceso para el ciclo de efectivo. Es decir, cada ciclo de efectivo en el año necesitaré cobrar 12.293.000, tener 2.773.000 de inventario y pagar 8.165 millones. Entonces, la inversión o los recursos que necesito en cada ocasión que este ciclo se cumpla, serán 6.900 millones. ¿Sí? En este caso no han de ser dólares, porque es mucho, ¿no? Pongámosle que sean de pesos para que sea más creíble. ¿Sí? Esa es la inversión que yo necesitaré. En cada ocasión que obviamente se rote, ¿no? Ese es el monto que yo necesitaré. Preguntas, por favor, chicos.
Profe, pero esa inversión es en el año, ¿verdad? Claro, o sea, cubre el número de veces que ocurre esto. Claro, las veces son en un año. Y Así la es. inversión, ya entendí, gracias. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta, por favor, chicos? Si no, para entrar a la nueva sesión, hacer los escenarios. Ustedes ya deben de saberlo, pero vamos a hacerlo paso a paso nuevamente. Bien, entonces vamos a conectarnos con el mismo usuario y contraseña para terminar este ejercicio, ver el caso 2, ¿sí? Y obviamente, pues, explicarles cuál es el deber. Bien, estamos de vuelta. Esperemos que todo se integre. ¿Cuántos vamos? 14, muy bien. Por coincidencia, empecé a medio tomar lista y todo, todas entradas, ¿no? ¿Cómo vamos? 20, muy bien. Entonces, periodo de cobro 54.2. ¿De qué? Es que antes decía que cómo afectaría si el promedio de pago por cobrar, algo así, aumenta en 3 y el Ah, otro ya. se reduce. Ya, Entonces sería que habría que comentarle los 3 al PPC, ¿no? sí, al periodo promedio de cobro, claro. Y en este caso ya no serían 44.8, sino que serían 47.8. Y en el periodo promedio de Ya escribí pago, mal el valor entonces. sí. Entonces me dice, ¿cómo afectaría a la inversión? Es decir, a estos 6.900. Vamos a ver aquí escenario 1 y escenario 2. Y vamos a crear dos escenarios, como hicimos la clase pasada. Vamos a poner aquí el mismo orden porque se puede, para no confundirnos. Bien, el escenario 1 me dice, ¿qué pasa si el periodo promedio de cobro se incrementa en 3 días? Entonces, estos 44.8 se van a incrementar en 3 días. 47.8. El inventario no lo toca, me dice que es igual. ¿Y qué pasa si el periodo promedio de pago se reduce en 2 días? Entonces, esto es 51.2 menos 2. 49.2. En el escenario 2 me dice, ¿qué pasa si el periodo promedio de cobro se reduce en 5 días? Es decir, 44.8 menos 5 días serán 39.8. Quiere decir que aquí estoy cobrando más rápido. Inventarios nuevamente no lo toca. Y cuentas por pagar me dice, ¿qué pasa si se incrementa en 3 días? 51.2 más 3, 54.2. Entonces ya tengo un escenario. Los dos escenarios planteados. Los dos escenarios planteados para poder ya llevarlos a cabo. Veamos. Un poquito de color aquí. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer los escenarios entonces. Nos vamos a datos. Bien. Y esto no se mueve. Ya. Aunque ya habiendo hecho los deberes, esto les debe resultar muy familiar. Datos. Análisis de hipótesis. Administrador de escenarios. Bien. Estamos en blanco. Agregar. Primer escenario, le podemos poner escenario 1.
como quieran, no hay problema, pueden darle el nombre que quieran. A, B, C, optimista, pesimista, bueno, malo. Celdas cambiantes. ¿Cuáles van a ser las celdas cambiantes? En este caso, las celdas originales de los días promedio. ¿Sí? Estas tres celdas son las que van a cambiar. Estas tres. Muy bien. De ahora en adelante esas celdas no las toco. Aceptar. Muy bien, para el primer escenario, ¿qué me dice? 47.8, 17.5 y 49.2. He reemplazado los datos que ya puse en el escenario 1 aquí en la tabla. 47.8, 17.5 y 49.2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien tiene una duda, por favor? Bueno, vamos con el otro escenario. Ponemos agregar. Escenario 2. Celdas cambiantes ni le muevo. Vamos con el escenario 2. Me dice, periodo promedio de cobro 39.8. Inventario 17.5. Y periodo promedio de pago 54.2. ¿Sí? Por eso ya calculé previamente los escenarios. Ya lo único que hago es copiar ese dato. ¿Sí? Lo puedo copiar. ¿Sí? No hay problema. Y ponemos aceptar. Bien, ya tenemos los dos escenarios. No ponga mostrar porque si no se cambia. Ponemos resumen. Y me dice celda de resultado aquí. Esta celda donde tengo la inversión va a ser mi celda de resultado. ¿Sí? Yo quiero que me diga en estos dos escenarios si necesitaré más dinero o menos dinero en cada uno de los escenarios. En el escenario 1, si se percatan, ¿sí? Cobraré 3 días más tarde, ¿sí? Y pagaré 2 días antes. Es un escenario que teóricamente me dice voy a necesitar más dinero, más inversión. En el escenario 2 me dice voy a cobrar 5 días antes y voy a pagar 3 días después. Teóricamente, este escenario me dice que es el más beneficioso porque voy a tener que invertir menos cantidad de dinero. Teóricamente ya sabemos que es el escenario 2. Vamos a ver qué me dice el Excel. En efecto, fíjense, escenario 2 voy a necesitar 5 millones de los 6 millones que necesitaba hace rato. De los 5.000 millones, perdón. ¿Sí? Y el escenario 1, como habíamos visto teóricamente, va a ser el menos beneficioso. Si estas celdas se pueden cambiar, no hay problema. Periodo promedio de cobro, edad promedio de inventario, periodo promedio de pago e inversión. Se puede cambiar. Perfecto. Entonces ya contestamos las 3 preguntas que nos había realizado el ejercicio, que nos había requerido el ejercicio. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí, por favor? ¿Está todo claro? Sí, profe. Bueno. Vamos entonces con el caso número 2. Para que ustedes... Un ratito que esto se volvió medio loco. Bueno, esperemos. Ya mismo lo... Bien, vamos al Excel entonces. De nuevo. Muy bien, estamos ya en el Excel. Vamos al caso 2. Muy bien, me dice, Max Company, productor de papel, tiene cuentas por cobrar de 10 millones. El inventario representa el 75% de estas cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que son el 65% del inventario. Max tiene una edad promedio de inventario de 60 días
un periodo promedio de cobranza de 40 días y un periodo promedio de pago de 35 días. Vamos a estimar el ciclo de efectivo primero, el ciclo operativo y luego el ciclo efectivo. Pero primero planteemos, ¿no? Adicionalmente, fíjense que tengo dos escenarios. ¿Sí? Tengo dos escenarios con cifras distintas. Y también tengo para hacer una tabla de datos. Un mensaje aquí. Inventario 7.500.000. Así es. Bien, entonces vamos planteando, ¿no? Cuentas por cobrar. A ver, acá, cuentas por cobrar. Inventario. Y cuentas por pagar. Perfecto. Muy bien. Entonces, el monto que tenemos de estas cuentas. El primero, 10 millones. Vamos a darle el mismo formato. 10 millones. Muy bien. Perfecto. Me dice que el inventario, Anchundia lo respondió muy bien, es el 75% de las cuentas por cobrar. Si las cuentas por cobrar son 10 millones y mi inventario es 75%, mi inventario será 7.500.000. Y mis cuentas por pagar son el 65% del inventario. Es decir, 0.65 por los 7.500.000. ¿Sí? Muy bien. Vamos con los días entonces. Me dice que el periodo promedio de cobro son 40 días. Periodo promedio de inventario 60 días. Aquí ya sé que mi ciclo operativo es de 100 días. Y mi periodo promedio de pago 35 días. Entonces, veamos. Mi ciclo operativo va a ser igual a mi edad promedio de inventario más mi periodo promedio de cobro. 100 días. Pongamos un formato bien bonito. Lo que les había mencionado, 10 días. Mi ciclo de conversión de efectivo tiene que ser una cifra menor, obviamente, ¿no? No puede ser mayor. Y esto es igual al ciclo operativo menos el periodo promedio de pago. Esa es la otra forma de calcular, ¿se acuerdan? 65 días. Ponerle acá otra C para diferenciarlo. Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver el número de veces. Aunque aquí podemos calcularlo directamente, ¿no? Podemos, obviamente, ir dividiendo, pero bueno, para no confundirnos vamos a calcular el número de veces, ¿no? Se puede calcular directo también. El número de veces serán los 360 días para 40 días del periodo promedio de cobro, 9 veces, 6 veces rotan y 10 veces rota la cuenta por pagar. Muy bien. Ahora vamos a ver la inversión, ¿no? Monto dividido para el número de veces. $1.111.111, $1.250.000 y 473.958. Vamos a calcular la inversión. Eso es la inserción, no inversión.
edad promedio de inventario, más periodo promedio de cobro, menos periodo promedio de pago. $1.887.153 es la inversión, ¿sí? Bajo este escenario. Pero aquí me está pidiendo que desarrolle dos escenarios, uno optimista y uno pesimista. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Bien, están mudos hoy día. Datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios. Está en blanco. Vamos a agregar el primero. Ese escenario se va a llamar optimista. Por decirlo así. Celdas cambiantes. Nuevamente las tres que escogimos al inicio, ¿no? Celdas cambiantes, el periodo promedio de cobro, periodo promedio de inventario, periodo promedio de pago. De ahora en adelante no las vamos a tocar. Entonces, el escenario optimista me dice, periodo promedio de cobro, 35 días. Periodo promedio de inventario, 45 días. Periodo promedio de pago, 40 días. ¿Sí? He reemplazado aquí 35, 45 y 40. 35, 45 y 40. Y el escenario 2. No le toco las celdas. Me dice, en cambio, periodo promedio de cobro, 45. Edad promedio de inventario, 65. Periodo promedio de pago, 45. Bien, ¿qué me dice la teoría aquí? Que en el escenario optimista estoy cobrando 5 días menos que los 40 que originalmente me dice el ejercicio, que la mercadería permanece menos tiempo en el inventario y que estoy pagando 5 días más tarde, ¿no? O sea, teóricamente este sí es el escenario optimista y este vendría a ser uno realmente, como menciona ahí, pesimista, ¿no? Ponemos a aceptar, resumen, y quiero esta celda como celda de resultado. En efecto, aquí no puse el nombre del escenario. Bueno. En efecto, fíjense, el optimista, originalmente la inversión es 1.887.000, pero en este escenario, bajo estas condiciones, ¿sí? Tengo una menor inversión. Bajo unas condiciones pesimistas, tendré un mayor desembolso de dinero. Bien, preguntas, chicos. Bien, ¿no hay? ¿Puede repetir lo último de la inversión? Claro. Fíjate que estos son los valores originales. En el escenario optimista, estoy pagando 5 días, estoy cobrando 5 días antes, es bueno. Estoy rotando mi inventario 15 días más rápido y estoy pagando 5 días más tarde. Teóricamente me dice que este escenario va a ser muy bueno, ¿no? Y en efecto lo es. Profe. Espérate un ratito. En el escenario actual necesité $1.887.000 de inversión. Bajo estas condiciones más favorables, necesitaré invertir menos cantidad. Es decir, voy a tener un ahorro. Lo que no ocurre en el escenario pesimista, ¿no? Si te fijas, estoy cobrando 5 días más tarde. Mi inventario está rotando 5 días más, o sea, más tarde, y mi periodo promedio de pago se ha incrementado en 10 días. Obviamente necesitaré más recursos para esa brecha de tiempo. Ahora sí, dime, mira. Profe, cuando hay un error, por ejemplo, en el resumen del escenario, ¿cómo hago para volver? Por ejemplo, que me haya equivocado de celda. Ya. Lo primero que debes de hacer es eliminar esta ventana, porque de ahí no puedes tocarla. No vas a poder remediarlo. Entonces la eliminas. La eliminas así. ¿Sí? Hace clic con el botón derecho en eliminar. Como por ejemplo, mi error que no puse pesimista aquí, lo voy a remediar. ¿Cómo? Elimino este escenario. Ya, elimínalo, no hay problema. Entonces, en esta misma ventana, me vuelvo a ir al administrador de escenarios. ¿Sí?
y escojo donde no puse, donde cometí el error, en este caso escenario 2. Y pongo modificar. ¿Sí? Aquí donde dice escenario 2 le voy a poner pesimista. Pongo aceptar. Esto está bien. Nuevamente resumen y aceptar. Y ahí se corrigió. Tienes que eliminarlo y modificarlo directamente en la ventana. De ahí, aquí adentro de esta ventana no puedes hacer ya nada. Ahí es, nada, ya no puedes remediarlo. Tienes que eliminarlo y volverlo, o modificarlo o volverlo a hacer dependiendo de la gravedad del error. Bien, y vamos a hacer una tablita de datos. En esta tablita vamos a poner en la esquina inferior, en la esquina superior izquierda, la inversión. No la digitamos, sino que ponemos igual o símbolo de más, como ustedes prefieran, esto. ¿Sí? En las filas, en la fila he escogido los días del periodo promedio de cobro. Y en la columna, periodo promedio de pago. ¿Sí? Lo que hago es seleccionar todo, ¿no? Con Control Shift y las direccionales lo puedo hacer más rápido, ¿no? Control Shift sostenido, direccional hacia abajo, direccional hacia la derecha. Ya está seleccionado todo. Muy bien. Y me voy a análisis de hipótesis, tabla de datos. Celda de entrada de la fila, recordemos que dije que la fila iba a ser cuenta el valor original del periodo promedio de cobro, que son 40 días. Y en la columna iba a ser la celda original del periodo promedio de pago, 35 días. Pongo aceptar. Y ya tenemos cuántos escenarios, veamos. Tic, tic. 1296 escenarios. 1296 combinaciones. ¿De qué puede ocurrir? Ojo, en este caso, recordemos que estamos dejando constante el inventario, ¿no? Esta tabla de datos funciona con 2 variables simplemente. En cambio, este análisis de escenario es más completo, ¿no? Aquí es solamente si deseo hacer cambios entre periodo promedio de cobro, periodo promedio de cobro y periodo promedio de pago. ¿Sí? Solo entre 2 variables puede ser. Puede ser que yo haya escogido edad promedio de inventario, pero periodo promedio de pago. ¿Sí? Pero solo 2. Pueden ser estas 2. Pueden ser estas 2. Pueden ser estas 2. ¿Sí? Pueden ser estas 2. Pero obviamente solo podrán ser 2. En cambio, en este escenario sí puedo tomar 3, 4, 5, 6, 20 variables, las que sean, y me va a arrojar escenarios diversos, ¿no? ¿Cómo sabemos si esta tabla me está dando el resultado que yo deseo? Pues veo cuando se cruzan 40 y 35, ¿no? En la fila el número 40 y la columna el número 35 me tiene que dar 1.887.152 dólares, perdón. Entonces, fila, veamos dónde está 35. 35 está aquí en 36. 40. Y aquí está. Le doy 2. Perfecto. Sí, es el valor que está ahí. Sí, 1.887.152,80. 1.887.152,80. Bien. ¿Preguntas, chicos? Bien, entonces lo que hemos visto es varios escenarios, cómo se modificaría la cantidad de dinero que necesitaré, ¿sí?, en cada ciclo de conversión de efectivo. Veamos el caso 3, que es el de deber, y el caso 4, son similares. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente los datos
en días y en montos, tienen que estimar el ciclo operativo y el ciclo de conversión. Tienen que adicionalmente estimar la inversión necesaria y determinar la inversión necesaria para estos casos, ¿no? Para estos escenarios. Escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4, escenario 5, escenario 6. ¿Sí? Y una tabla de datos en la cual en la fila usted va a ubicar el periodo promedio de pago en un rango de 20 a 80 días con intervalo de 5 días. Quiere decir que va a ser 20, 25, 30, 35, hasta llegar a 80, ¿no? Y abajo en la columna, en un rango de 20 días hasta 70 días con intervalo de 5 días. Es decir, 20, 25, 30, 25, hasta llegar a 70. Una tabla de datos. El caso 4. Un ratito. El caso 4, lo mismo. Aquí no hay tabla de datos, solo tienen que hacer los escenarios. Caso 5, me pide qué ahorro anual puedo obtener con este plan. Y el caso 6, Shan Industries es el que hicimos hace un momento, el que quedó pendiente dentro de las diapositivas. Yo lo he puesto aquí para que lo hagan. El 5 y 6 son más rápidos. ¿Sí? Estos son más elaborados, ¿no? Ustedes lo que deben de subir es el caso 1 y el caso 2. Es decir, lo que hemos hecho hasta el momento en el que dice taller. 3, 4, 5, 6, donde dice tarea. Preguntas, por favor, chicos. Profe, una consulta más que nada. Dígame. Todos estos escenarios es para ver cuál es el más favorable en mi empresa. Claro. En un valor constante, o sea, ¿cuántos días demoraría en convertirse a mi inversión, por ejemplo, en efectivo? O sea, yo veo si invierto más o invierto menos. Claro, o sea, a ti lo que te conviene es invertir menos dinero en la operación de tu trabajo. ¿Qué te hace invertir menos dinero? Que cobres más rápido, ¿sí? O que pagues más lento, ¿sí? Porque eso va a reducir la brecha en la cual tú tienes inmovilizado el dinero. Por ejemplo, el pago a mis proveedores, ¿eso lo deciden ellos o...? Eso lo negocias tú con ellos. Yo lo negocio con ellos. Claro, eso se negocia. Por eso depende mucho la capacidad de negociación que tenga una empresa, ¿no? Eso la determina obviamente muchos factores, ¿no? Como vimos en marketing. O sea, una empresa ya consolidada con muchos años va a tener un poder de negociación mayor. Más aún si es una empresa grande, ¿eh? Por ejemplo, no es lo mismo que Tony vaya a conversar, a negociar con el Rosado, a que vaya la leche de soya Panchito a negociar, ¿no? A la leche de soya le ponen sus condiciones y la leche de soya no puede decir no. O sea, dice no, pero no va a entrar al supermercado con su producto. En cambio, leche Tony sí puede de alguna manera decir, bueno, ¿sabe qué? Negociemos, ¿no? Porque ya es una empresa grande. Entonces, mientras más grande sea o mientras menos competidores tengas, pues obviamente tu capacidad de negociación va a ser mayor. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor, chicos? Bien, si no hay más preguntas, me despido entonces, espero que hagan sus tareas. Un gusto, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho.